Listo, mis hermanos, llegamos a nuestra última parte de esta conferencia práctica. Hemos visto la fuente de la vida en el Espíritu, su fundamento, sus falsificaciones. Hemos visto varias de sus características y en las últimas dos clases consideramos sus gracias y frutos. Y ahora vamos a considerar, en último lugar, las dos partes sobre la cultivación de esa vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu nos empieza en un proceso de reflejar la identidad que tenemos en Cristo y termina con una conformidad a la imagen de Cristo. Ahora quiero enfocarnos en la realidad de ese proceso. Vamos a considerar sus motivaciones, sus impedimentos, su naturaleza y los medios divinos para su cultivación. El cristiano ha recibido un llamado supremo y celestial. Su Señor le invita a proseguir ese camino con diligencia y esfuerzo hasta el final de su carrera, aún en medio de muchos ataques y aflicciones. Pone delante de él el glorioso premio de llegar a Cristo y poder heredar a Dios. Sigue en esta vida proclamando que es extranjero y peregrino, que su porción no se encuentra en esa tierra, sino es Jehová mismo. Debido a ese llamado supremo al cual somos llamados, consideremos algunas de las motivaciones que nos pueden conducir y fortalecer en la cultivación de esa vida en el Espíritu. ¿Por qué debemos seguir luchando, aunque sea difícil? Aunque quizás no veamos los frutos al principio. ¿Por qué el campesino, el granjero, sigue arando? ¿Por qué sigue abonando el suelo? ¿Por qué sigue regando cuando no ve las semillas crecer al primer instante? Pues la cosecha viene. Entonces consideremos algunas motivaciones. En primer lugar, esa vida en el Espíritu que queremos cultivar es el producto de la obra gloriosa del Dios Trino. Ese llamado a vivir para Dios en el Espíritu viene como parte de esa obra gloriosa del Dios Trino que se planificó antes de la fundación del mundo, se reveló a lo largo del Antiguo Testamento, se cumplió en Cristo su muerte y resurrección y es aplicado en nosotros por el Espíritu Santo y nos lleva a la gloria final. De eternidad a eternidad, el Dios Trino ha planificado este plan de que nosotros seamos su pueblo, su posesión propia, para poder proclamar su gloria a través de la salvación. Es este plan que incluso dio luz a la creación. El Padre quiso dar a su Hijo un pueblo especial. Y en base de eso, creó el mundo, envió a su Hijo al mundo y ahora envía a su Espíritu Santo a nosotros. Entonces, qué glorioso es este llamado. Esa vida en el Espíritu es vida de comunión y participación en este plan de nuestro Dios Trino, que es lo que va desde la eternidad hasta la eternidad. Y es el propósito por el cual todo existe. En segundo lugar, la realidad de esa vida en el Espíritu es lo que somos en Cristo. Y eso nos motiva. En Cristo ya tenemos todo necesario para vivir esta vida. Todo cuanto concierne a la vida y la piedad, dijo 2 Pedro 1. Somos completos en Cristo. Y por lo tanto, Joel Beeke dice, hay posibilidad interminable para el crecimiento en la santidad, porque Jesús es el pozo sin fondo de la salvación. No tenemos que sacar de las reservas en nuestra propia fuerza o justicia propia para hacer que esta vida impotente sea mayor. De hecho, no está en nosotros, sino en Cristo ya somos nuevas criaturas, ya perdonados, ya llamados y ya herederos del reino celestial. No buscamos la santidad con la motivación de poder alcanzar cierto nivel de santidad para que Dios nos reciba y nos salve por Cristo. La santidad no es el camino hacia Cristo, sino Cristo es el camino de la santidad. Sin embargo, la verdadera santidad en la vida del Espíritu fluye de la obra de Cristo en nuestra unión con Él. Entonces, cuando consideramos la gloria de lo que ahora somos en Cristo, eso nos motiva. Yo soy un hijo de Dios. Y esa realidad, esa fe en esa realidad, produce la motivación para proseguir ese camino. En tercer lugar, esa vida en el Espíritu es una de gran poder para fortalecernos en medio de las dificultades y dolores y ayudarnos a seguir creciendo. Como discípulos de Cristo, somos llamados por Dios a ser más santos de lo que jamás podríamos lograr por nosotros mismos durante esta vida. Cuando consideramos el Antiguo Testamento, vemos el tipo de santidad que el hombre natural puede producir. El becerro de oro.
Ese es el tipo de santidad que el hombre produce. Pero Dios nos ha llamado a participar de la naturaleza divina. Imposible. Imposible en nosotros mismos. Pero Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros. Ese mismo poder por el cual creó el universo y por el cual Él va a recrearlo de nuevo en el futuro. Es ese poder que ahora vive en nosotros. Ese mismo poder que resucitó a Cristo ahora vive en nosotros. El poder del crecimiento es de la misma fuente que dio inicio a esta vida, el Espíritu. Él es el poder de resurrección para mortificar el pecado y vivificar la justicia. Y fue el Espíritu quien ungió y acompañó a Cristo en toda su vida. También es Él quien nos acompaña a nosotros en esta vida. Entonces, seamos motivados porque ya tenemos acceso al poder necesario para llevarlo a cabo. Y es en Cristo, a través del Espíritu. En cuarto lugar, podemos ser motivados a seguir este camino de crecimiento en la vida en el Espíritu porque nuestro Padre amoroso nos ha mandado. Siendo nuevas criaturas, amamos a nuestro Dios y sabemos que Él sabe lo que es mejor y siempre manda lo mejor. Y nuestro Padre nos ha amado por exhortarnos a seguir la santidad, ya que Él mismo es santo. Como Él es santo, nos exhorta a nosotros a ser santos. Dios nos ha salvado de la vida de las tinieblas y nos ha adoptado como sus hijos. Y por eso nos llama la vida de santificación. Nosotros amamos a nuestro Padre, queremos ser como Él. Y la mejor manera de imitarle a Él es buscar la santidad. Así imitemos. Así podemos imitar a nuestro Padre. En quinto lugar, es a través de la producción de esos frutos del Espíritu que el mundo sabe que nosotros somos los discípulos de Cristo. Así damos evidencia de que nosotros somos de Él y hacemos firme nuestro llamado y nuestra elección. A través de este camino podemos tener la certeza creciente de que somos hijos de Dios y que somos herederos de los cielos. Nos da confianza al ver el fruto de lo que Él está haciendo en nosotros. En sexto lugar, el Espíritu, quien es la fuente de esa vida y su guía y poder, sirve también como las arras y garantía de los cielos. Debemos proseguir la santidad porque, según Hebreos 12 y 14, sin la santidad nadie verá a Dios. Pero el Espíritu nos garantiza la herencia gloriosa de Dios en los cielos y nos prepara para su recepción a través de esta obra santificadora en nuestras vidas. Nuestra motivación más exaltada debe ser eso de, en esta vida, comunión con Dios, en la vida venidera, plenitud de felicidad en su presencia, de poder estar con nuestro Padre. Y el Espíritu nos da las arras de que esa herencia a la cual buscamos y la cual para la cual estamos preparándonos en la santidad, es algo que ya tenemos certero, asegurado. No es, pues solo llegaste aquí en tu santidad, sino siendo regenerados, ya hechos, recibiendo las arras, podemos ir preparándonos para los cielos, en disfrutar de comunión con nuestro Dios ahora, para prepararnos para la gloria venidera. En séptimo lugar, a través de una vida en el Espíritu consistente con el Evangelio que nos ha alcanzado, podemos esperar el fruto glorioso de que otros nos acompañen en este camino. Como Pedro dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnien como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, a través de nuestro testimonio de palabra y vida en común, proclamando el Evangelio y viviendo el Evangelio, podemos esperar que otros también sean convertidos. Otros pueden hacerse obedientes a la palabra por nuestra conducta santa. Y así, dice nuestro Señor, brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Y eso nos lleva al último punto, la última motivación. En esto, una vida fructífera, una vida de comunión con Dios, una vida de santidad, nuestro Dios, nuestro Padre, es glorificado. Él es glorificado. Ese es el fin de nuestras vidas. No podemos ser más auténticamente humanos, auténticamente nosotros, que por cumplir esa gran meta de nuestras vidas, glorificar al Señor y disfrutar de Él.
No solamente nuestras propias obras pueden darle gloria a Dios, sino también incluso pueden inducir a otros a darle la gloria, como dijimos. Cristo dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Debido a que somos nuevas criaturas en Cristo y amamos a nuestro Padre, queremos verle glorificado. Y el puritano Stephen Charnock dice, esta es la principal manera de honrar a Dios. Glorificamos a Dios no tanto adorándole con admiraciones elevadas o por expresiones fluidas o servicios pomposos a Él, sino cuando aspiramos a conversar con Él, con espíritu sin mancha, y vivimos para Él, viviendo como Él. Glorificamos la manera más honrable, la manera más gloriosa de honrar a alguien es la gloria y el honor de la imitación. Entonces, la manera en que podemos glorificar al Señor es disfrutando con Él, aspirando a conversación con Él, viviendo para Él, viviendo como Él, en comunión con Él, para su gloria, imitando lo que Él nos ha mostrado. Y seguir ese camino de vida en su espíritu, en unión con Cristo, es la única manera de glorificarle. Solo por cultivar esta vida de santidad en el espíritu seremos instrumentos aptos para su servicio y su gloria. Entonces, busquemos la santidad, busquemos cultivar esa vida en el espíritu, porque aquí tenemos 8 razones muy motivantes para llevarnos, nos impulsan a seguir más la santidad y la conformidad a la imagen de Cristo. Pero hay peligros en este camino, muchos peligros. Y hay 2 grandes peligros que quiero señalar. Podemos dar una lista gigante de peligros, pero quiero resumir 2 actitudes peligrosas. Por un lado, podemos ceder la victoria. Debido a la realidad de que no vamos a alcanzar la perfección en esta vida, podemos caer en la tentación de simplemente ceder a cierta tentación o cierto pecado, diciendo, pues, ese es mi pecado mascota. El pecado que se queda ahí y no puedo hacer nada con ese pecado. Yo sé que no puedo ser perfecto y es este pecado específico que me va a mantener imperfecto. Algo que tiene que mantenerme imperfecto en esta vida y es esto. Es este pecado. Y cedemos la victoria. Dejamos que ese pecado domine sobre nosotros. En un sentido, detenemos este proceso porque cedemos la esperanza y la fe que Dios pueda en su poder mortificar el pecado y vivificar la justicia. ¿Creemos eso o no? ¿Creemos que el Espíritu Santo resucita a los muertos y nos hace andar en novedad de vida? ¿Sí o no? Y si creemos eso, no debemos ceder la victoria. No debemos ceder y decir, pues, me ha vencido. Ese pecado me ha vencido, me va a dominar toda esta vida. No, dice, consideraos muertos de verdad al pecado y vivos para la justicia. No, que no domine el pecado en vuestros cuerpos. Por el otro lado, podemos suponer una victoria mayor a lo que realmente tenemos. Por un lado, cedemos la victoria. Y por el otro, pensamos que ya hemos ganado toda la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Podemos pensar que ya en esta vida hemos alcanzado un mayor nivel de victoria. Ya esas cosas de lucha contra el pecado es para los niños, los cristianos niños y bebés. Pero yo soy madura. Ya no tengo que luchar contra el pecado. Ya he superado esas cosas. ¡Qué necedad! Podemos caer en el error de pensar que ya hemos llegado. Y ya no es tan necesario seguir luchando y peleando. Esa es como la presunción que vimos anteriormente, ¿cierto? Que supone que tiene el pretexto que ya ha alcanzado. Ya está seguro, más que vencedor. Entonces voy a dormirme en este camino. No, esa realidad de que somos más que vencedores se manifiesta a través del poder de Cristo que obra en nosotros. Porque Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Podemos poner la culpa, pero cuando tenemos esa actitud, aún así tenemos que hacer algo con los pecados en nuestras vidas. Porque esa actitud simplemente es superficial y no ve su pecado por lo que realmente es. Porque el pecado sigue ahí, pero supone tener una mayor victoria. Entonces, lo que sucede es, normalmente esa persona echa la culpa por sus pecados a alguien más o a algo más.
No es su culpa, no es su pecado, sino es la culpa de sus circunstancias. Es la culpa de su esposa. La culpa es de los otros, no de mí. Pues sí, me airé con mis hijos de sobremanera, pero fue una ira santa, porque ¿no viste cómo se portaban? Es la culpa de ellos que me descontrolé. O podemos poner la culpa, o podemos pasarlos por alto y no verlos, siendo cegados por nuestra alta estima propia. No, pues no simplemente nos cegamos y todos los demás ven nuestros pecados, pero nosotros no los vemos ni los reconocemos. De ahí, si los vemos, mentimos y tratamos de mantenerlos escondidos. O podemos tratar de minimizarlos y blanquearlos para que no se vean como pecados, sino como fallas o errores. Pero a la luz del poder del Espíritu Santo que está en nosotros, tenemos esperanza para crecimiento gradual y consistente. Cualquiera de estas dos mentalidades puede llevarnos a un descuido de los medios que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento. Si cedemos la victoria, podemos despayarnos y pensar que realmente no ayuden esos medios y nos frustramos en el uso de ellos. O si pensamos que hemos llegado, podemos pensar que ya no son necesarios, porque no necesito ir a la iglesia, ser un miembro fiel de la iglesia, porque eso es para los bebés, los que necesitan ser santificados, pero ya he llegado. Ya estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. No necesito esos medios pequeños de bebés. Pero nosotros nos esforzamos por obtener la meta, como Pablo nos dejó el ejemplo. No que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo yo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hemos llegado todavía. Es tiempo para cultivar la santidad, porque hay enemigos que buscan destruirnos y debemos ser sobrios. Y hay grandes motivaciones. Hablemos de algunas características de este crecimiento. ¿Cómo se ve este crecimiento? Debido al poder del Espíritu Santo y las promesas de Dios, podemos tener la esperanza de que ese proceso de santificación será uno de crecimiento. Tiene una trayectoria hacia arriba, hacia mayores niveles de santidad y conformidad a Cristo. Pero este proceso de avance es continuo. Es decir, seguimos en este proceso todo el tiempo que estamos en esta vida, mientras esperamos su culminación y clímax en la obra de la glorificación que viene en el día final. En segundo lugar, es un proceso difícil. Aunque el poder del Espíritu Santo está en nosotros, asegurando ese crecimiento y avance, no lo hace fácil. Es una verdadera guerra y lucha, porque estamos luchando contra el mundo, la carne, el diablo, y están buscando destruirnos. Debido a los ataques del enemigo, el poder sutil y engañador del pecado, y el odio del enemigo de la santidad, requiere intencionalidad, diligencia, esfuerzo y tiempo. Nadie avanza en su vida cristiana en modo autopiloto, sino requiere diligencia, duro trabajo, arduo. Es un proceso, pero un proceso de guerra y lucha contra una fuerza grande, aunque sabemos y por fe confesamos que mayor es el quien está en nosotros que el que está en el mundo. En tercer lugar, ese proceso es uno cumulativo. Podemos describirlo como, aunque perdamos la batalla, ganamos la guerra. ¿Han escuchado ese modismo? Aunque perdamos aquí la batalla, vamos a ganar la guerra. Entonces, el cristiano no es simplemente un crecimiento así, siempre lineal, creciendo siempre. Sino a veces es... Pero cumulativamente, cuando tenemos el cúmulo de toda la vida cristiana, gana la guerra, aunque tiene algunas batallas que pierde por aquí. Entonces, el cristiano pierde algunas de las batallas, pero en Cristo es vencedor cuando tomamos en cuenta toda la guerra. Si consideramos toda la vida del cristiano, podemos ver avance.
Entonces, a veces es fácil frustrarnos a nosotros mismos o ser frustrados con otros cuando vemos una de esas bajadas. Pero es importante tomar en cuenta una perspectiva un poco más amplia y acompañar a esa persona en esas bajadas y sus caídas para ayudarle a poder proseguir su camino y no dejar de quedarse aquí en el valle. Por ejemplo, Marcos. ¿Recuerdan de Marcos en las Escrituras? Marcos tuvo algunas bajadas bien fuertes, ¿cierto? En Hechos vemos que el joven Marcos tuvo un buen inicio. Incluso se dedicó a las misiones para acompañar a Pablo y Bernabé en su vida cristiana. Pero terminó abandonándoles. Y luego quería volver a estar con ellos, pero Pablo tenía sus sospechas y llevó a un desacuerdo y separación entre él y Bernabé. Entonces Marcos tomó algunos pasos adelante en su vida por unirse a Pablo y Bernabé, pero ahí se retrocedió a cierto nivel. Tuvo una bajada, perdió la batalla, que quizás por alguna razón, por temor, por falta de valentía, por tentación, él cayó. Pero el Señor lo restauró. Y al final, cuando vemos el final y toda su vida a la luz de otros pasajes, vemos que él llegó a ser un compañero de Pablo, también de Pedro. Y ellos lo consideraban importante como un compañero, coprisionero y colaborador en el ministerio. Qué curioso. Que así sea nuestro... Si vamos a tener esas bajadas, que así sea nuestro testimonio. Vamos a tener esas bajadas. Y que sea esto nuestra historia. Pedro también tuvo algunos momentos bien bajos, ¿cierto? Bastante, profundamente bajo. Excavó la gravedad de esas bajadas. Perdió algunas batallas clave. Pero aún así, el Señor lo restauró. Y le dio la victoria. Y llegó hasta el final. En cuarto lugar, esa vida de crecimiento se lleva a cabo gracias a que Dios usa ciertos medios bíblicos para ser los instrumentos para ayudarnos a crecer. Esos medios no son la fuente de los frutos, pero sí son como el abono y el podar para asegurar que el árbol produzca más y mejores frutos. Esas cosas son como la manera en que Dios riega, abona y poda sus árboles para que produzcan más frutos y asegura su vida continua. Sin ese regar, ese abono, ese podar, quizás vamos a producir poco fruto. Pero a través de esos medios, el Señor nos ayuda a producir más frutos. Los frutos vienen de Dios, del Espíritu Santo obrando en nuestras almas. La regeneración es el fundamento de nuestra nueva identidad. Pero los medios nos ayudan a cultivar eso. Conociendo la realidad de este proceso como continuo, difícil y acumulativo, ¿cuáles son esos medios o herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado para ayudarnos en ese proceso? Esas herramientas nos ayudan a crecer porque nos exponen a la gracia, la comunión y la verdad de Dios. Y nos dan la oportunidad para ejercitar nuestra fe y santidad. Además, el ocuparse consistentemente de esas herramientas ayuda para que el proceso sea más estable, sin tanta vacilación y desvíos temporales. Y quizás pueden ayudar a que sea un crecimiento más inclinado. Así quizás podemos alcanzar mayores niveles de santidad de lo que pudimos a solas o sin usar esos medios. Al considerar la grandeza de lo que estamos buscando, ser semejantes a Cristo, participar en la naturaleza divina, nuestra propia debilidad y también la crueldad y sutileza de nuestro enemigo, podemos desesperarnos de poder crecer. Y cuando consideramos que algunos de los medios son oración, lectura de la Biblia, el escuchar un sermón, disfrutar de comunión con los hermanos, podemos decir, estas cosas tan pequeñas van a ayudarme a participar en la naturaleza divina. Escuchar un sermón me va a ayudar a luchar contra un enemigo tan feroz como el diablo. ¿Cómo? Pero, aunque parezcan al ojo de la carne demasiado pequeños e impotentes para ayudarnos en esa guerra, tenemos que entender que en esos instrumentos reside el poder del Espíritu Santo. Reside el poder de la gracia y la verdad para cambiarnos. J.C. Riley dice, la santificación, de nuevo, es algo que depende en gran medida del uso diligente de los medios bíblicos.
Cuando hablo de medios, me refiero a la lectura de la Biblia, la oración privada, la asistencia regular al culto público, la escucha regular de la palabra de Dios y la recepción regular de la cena del Señor. Afirmo como una simple cuestión de hecho, que nadie que sea descuidado en esas cosas puede esperar hacer mucho progreso en la santificación. No puedo encontrar ningún registro de ningún santo eminente que les haya descuidado. Son canales designados por medio de los cuales el Espíritu Santo transmite nuevos suministros de gracia al alma y fortalece la obra que ha comenzado en el hombre interior. Entonces, consideremos estos medios. Los medios principales que el Señor nos ha dado para cultivar nuestra comunión con Él, derramar sobre nosotros su gracia, son la oración y meditación privadas, los medios de gracia públicos y la comunión con los santos y, finalmente, los sufrimientos. El primer medio que podemos considerar es la oración. La oración no es meramente expresar algunas necesidades delante de Dios para un bien físico o temporal. La oración es una manera de tener comunión con Dios. Y como hemos descrito, esa comunión es donde esa vida del Espíritu se manifiesta. Y es en esa cercanía con Dios donde empezamos a imitarlo. Dios presta su oído para escuchar las peticiones de su pueblo. En medio de la oración, Dios se acerca a su pueblo. El cristiano tiene la oportunidad de expresar sus luchas, exponer su corazón delante de Dios y enlistar su ayuda para la lucha. La oración es una manera de enlistar a Dios a acompañarnos en la lucha, dotarnos de su poder para mantenernos firmes en la lucha contra las tentaciones. Además, la oración es una oportunidad para fijar nuestros ojos en Dios, pensar de su naturaleza, confesar fe en sus promesas, en Cristo, en su obra y carácter. Y al ver esas cosas, orar con fe en ellas, podemos ser fortalecidos para la lucha que está por delante. La oración es una manera muy preciosa en esta lucha contra el pecado. Porque es como la diferencia entre una medicina tópica y una inyección. ¿Cuál es más eficaz? La inyección. Si nosotros conocemos la verdad acerca del Espíritu Santo, acerca de las promesas de Dios, y las tenemos aquí, es como esa medicina tópica que aplicamos en medio de una tentación. Pero cuando oramos esas verdades, expresamos con fe esas verdades delante de Dios, diciendo, Señor, tú has prometido, ayúdame en esa lucha, tú has enviado tu Espíritu, tú me has recibido en Cristo, oh Señor, no me abandones aquí en esa lucha. Y hacemos que esas verdades alimenten nuestras oraciones, sean el contenido de nuestras oraciones y la motivación de nuestro corazón en la oración. Es como inyectar esas verdades y su gracia directamente a nuestro corazón, para que sean más y más de lo que somos, como pensamos, y el Señor nos puede ayudar. La oración es una oportunidad para pedir la ayuda de Dios. Podemos pedir que nos guíe por su verdad y Espíritu para poder manejar la situación bien. Podemos expresar nuestra dependencia de Él y pedir su poder de auxilio en medio de conflicto, de cualquier conflicto, para protegernos y ayudarnos a ver lo que quizás no podemos ver. La oración es la gran preparación para la obediencia. La oración pide oportunidades para servir y una disposición para ver necesidades y suplirlas. La oración pide ayuda divina para poder comunicar la palabra, servir en una manera apropiada, conforme a la imagen de Cristo. La oración pide la bendición sobre nuestro servicio, que Él haga abundar nuestro sacrificio para producir mucho fruto para su gloria y la edificación de su pueblo. La oración reconoce nuestras debilidades, pero confía en Cristo para perdón, fortaleza y su santificación de nuestras obras para que sean aceptables delante de Dios. La oración es llama que usamos para encender el fuego en el cual hacemos nuestros sacrificios. Como Richard Baxter dice, sobre todo, dedícate a la oración y la meditación secretas. De ahí debes sacar el fuego celestial que debe encender tus sacrificios. Recuerda que no puedes declinar y descuidar tu deber, solo para tu propio daño. Muchos serán perdedores, pero por ello, así como tú. Por lo tanto, por el bien de tu pueblo, mira a tu corazón. Vemos la utilidad de la oración en la santificación, en que Pablo nos muestra consistentemente oración por la santificación. En Efesios 3, 14 a 19. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seas llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. O en otros términos, para que sean partícipes de la naturaleza divina. Filipenses 1, 9 a 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Que crezcan, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, por la gloria y alabanza de Dios. 1 Tesalonicenses 3, 12 a 13. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O 1 Tesalonicenses 5, 23 a 24. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oramos en el Espíritu, ¿cierto? La oración también es una herramienta clave en nuestra lucha contra el pecado. La oración es una poderosa herramienta del Espíritu Santo. De hecho, el orar en el Espíritu Santo fue una de las recomendaciones de Judas a los destinatarios de su carta para protegerlos de caer en el engaño del error y sus pecados acompañantes. La Biblia enseña que debemos procurar orar de acuerdo con la verdad y la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia habla a menudo de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras como la guía para nuestras oraciones. Por ejemplo, 1 de Juan 5, 14, 15. Y esa es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Al estudiar la verdad y la voluntad de Dios en las Escrituras, poder empezar a orar de esa manera. Eso debería cambiar la forma en que oramos, porque oramos a la luz de la verdad revelada en las Escrituras. ¿Quién es Dios? Lo que Él ha hecho. ¿Quiénes somos nosotros en Él? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? Se han revelado. Entonces yo puedo orar por esas cosas y con toda confianza. Señor, tu voluntad es que yo abstenga de la inmoralidad sexual. Esa es tu voluntad, oh Señor. Entonces obra eso en mí. Eso, tú has revelado que esa es tu voluntad. La voluntad del Señor es nuestra santificación. Entonces, oremos conforme a su voluntad, con toda confianza, sabiendo que esa es la voluntad de Dios. Primero de Juan 5, 16 también demuestra la gran importancia de la oración en nuestra lucha contra el pecado. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Muchas veces vemos ese texto y decimos que es el pecado que sí lleva a la muerte. ¿Qué es esto? De un pecado que no lleva a la muerte y uno que sí lleva a la muerte. No todo pecado nos lleva a la muerte. Hay tantas preguntas ahí. Pero vemos el punto principal. Cuando nosotros estamos luchando con un pecado, con un hermano ha caído en un pecado, el Señor es capaz de salvarlo. Y Él lo hace en respuesta a la oración de su pueblo. Oremos para que nosotros seamos ayudados en la lucha contra el pecado y que otros sean ayudados en la lucha contra el pecado. Porque Dios le dará vida. Le dará vida en medio de esa lucha contra el pecado. Para que esa vida de poder del Espíritu se manifieste en una mortificación por el pecado.
Otra herramienta gloriosa es la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios. Ese es el camino principal de Dios para la santidad y para el crecimiento espiritual. Debemos hacer la Biblia nuestra compañera de toda la vida. La palabra de Dios es donde Dios ha revelado su voluntad para nuestras vidas. Las glorias de nuestro Dios en su naturaleza y sus obras, y nos expone lo profundo de nuestra identidad ahora en Cristo. Además, el Espíritu obra a través de la palabra para dar testimonio a nuestras almas de la verdad de quiénes somos en Cristo. Y también usa la palabra para exponer las partes escondidas en nuestras almas y para guiarnos en el camino correcto. El pastor especialmente debe ser uno nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Como ningún hombre vive por pan solo, sino por la palabra que viene de la boca de Dios. Así también el cristiano y el pastor, en una manera ejemplar, tiene a la palabra de Dios como la nutrición básica de su dieta espiritual. Las papas y la carne. Aunque en momentos especiales de gracia, como una conferencia, un campamento o un revivimiento, son de gran bendición. Esos postres especiales no pueden comparar con el beneficio de una dieta balanceada y consistente de la palabra de Dios. Si un hombre come dulces y cosas poco saludables todos los días, y solo de vez en cuando como una ensalada, no va a ser saludable. ¿Cierto? Nada puede compararse con una buena dieta balanceada en la salud física. En una manera parecida, nada puede comparar con el beneficio de nuestras almas con una dedicación regular a la lectura y meditación en la palabra de Dios. Como uno no puede esperar un cuerpo saludable sin una dieta saludable, tampoco uno puede esperar crecimiento en la santidad si pasa poco tiempo a solas con Dios y no toma en serio a su palabra. La meditación es una parte esencial de la lectura bíblica. Es lo que exprime el jugo de los frutos y digiere todos sus nutrientes para que sean provechosas para nuestras almas. La meditación consiste en pensar profundamente en las palabras, comparar pasajes con pasajes, conectar con el contexto del libro y la historia de Cristo en toda la Biblia. Y nos lleva a un análisis de las respuestas emocionales y prácticas apropiadas a la verdad que estamos viendo. A la luz de ese texto, esa verdad tan gloriosa, ¿cómo debo responder, tanto en mi corazón como en mi vida? La palabra de Dios es útil como una herramienta en nuestra santificación, porque es un instrumento usado por el Espíritu Santo. Otra parte de esto es la memorización. En medio de momentos de lucha contra el pecado, el poder tener textos memorizados en nuestra memoria nos ayuda a poder sacar una espada. Cuando Napoleón luchó contra el cristiano, intentaba sacarle la espada de la mano. Pero en un momento, sí, se le cae la espada. Empieza a perder la batalla. Pero puede recobrar, empieza con la espada, citando varios textos de la Biblia. Y puede vencer a su enemigo. El Espíritu Santo usa la palabra para exponer nuestros pecados, guiarnos en la verdad y nos protege de los ataques del enemigo. Hemos ya hablado un poco sobre la palabra de Dios sirve para alumbrar las partes oscuras de nuestros corazones. La santificación consiste en ver el pecado, odiar el pecado, matar el pecado y vivificar la justicia a través de Cristo y la gracia del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios, como el espejo, es glorioso. La palabra de Dios es el espejo que nos muestra esas cosas, nos muestra el pecado, nos expone el pecado. ¡Qué glorioso! Porque cuando lo expone, puede buscar a Cristo su perdón y depender de su espíritu y su poder para que sea mortificado. Entonces, si la palabra no expone el pecado, no hay crecimiento. Porque hay momentos en que se manifiesta el pecado en un sentido, podemos, ¿cuál es mejor? Detectar un cáncer cuando es pequeño, en sus inicios, o cuando ya está evidenciándose en todo el cuerpo. En sus inicios, obvio. Y esa es la naturaleza de este proceso. Podemos esperar hasta que
nuestro pecado fluye de nosotros y ya haga daño a otras personas. O podemos verlo expuesto por la palabra de Dios, por el rayo X de la palabra de Dios, para mostrarnos el pecado remanente en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, para que podamos ser renovados, para que podamos tratarlo con la gracia de la palabra al inicio y no esperar hasta que ya esté haciendo daño a nuestras relaciones, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a otros hermanos, sino lo tratamos aquí, en el campo seguro. También nos guía a la verdad y la justicia. La palabra de Dios es la gran fuente de conocimiento de Dios y de sus promesas, que nos da todo cuanto concierne a la vida y la piedad. La palabra de Dios nos enseña todo el consejo de Dios. Nos enseña quién es nuestro Dios, lo que Él ha hecho en nosotros. Y es suficiente, inspirada y útil, porque viene de Dios para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El Espíritu Santo ilumina a través de la palabra, para que conozcamos su voluntad y podamos cumplirla. Manifiesta el Evangelio y nos llama a una vida consecuente con ese Evangelio. Nos muestra a Cristo y nos guía como aprendices a poder imitarle a Él. Vemos como la Biblia es útil tanto para el conocimiento de la verdad como para la vida de santificación. Aquí también vemos que es útil para los dos lados de la santificación. Dice que es útil para reprender y corregir, que es la mortificación, y la instrucción en la justicia, la vivificación. Reprendemos y odiamos el pecado. Corregimos y empezamos a hacer el cambio y le instruimos en el camino correcto. Mortificamos y vivificamos. ¡Qué glorioso! Dios nos ha dado su palabra y es útil para que mortifiques el pecado y vivifiques la justicia, para que seas equipado para toda buena obra. ¿Eso no es lo que queremos? ¿Eso no es lo que no es la fuente de nuestra motivación? Que seamos santos como Él. También Cristo, el buen esposo, lava a su esposa a través de la palabra, ¿cierto? También un niño recién nacido necesita de la leche para su desarrollo y crecimiento. También un creyente que es el Hijo de Dios, nacido de un nuevo por la palabra de Dios, también necesita la palabra de Dios como la leche de su nutrición y crecimiento. Esa palabra de Dios que nos regenera a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? Y también es la palabra de Dios que nos santifica. Nos ayuda a quitarnos el pecado y ponernos el carácter de nuestro Padre. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, porque por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. La palabra de Dios debe habitar en nuestros corazones en abundancia. Y eso es un llamado a la lectura y meditación en la palabra, de una manera diligente, dedicada y esforzada. Y al hacerlo nos guía en una vida de sabiduría, una vida de gratitud al Señor, una vida en el nombre de Cristo, y una vida de bendición para otros. Y en último lugar, nos protege del enemigo. Es la espada del Espíritu, ¿cierto? Eso es en el contexto de la armadura de Dios, en que necesitamos prepararnos para la guerra contra un gran enemigo. La palabra es la espada por la cual podemos luchar contra el enemigo. Es una parte esencial de la armadura de Dios, que nos defiende de los ataques del enemigo. No solamente nos alimenta la fe y esperanza para poder soportar sus ataques, sino nos da el arma para pelear. Como esa salmista reconoció. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Eso es también conforme al ejemplo de nuestro Señor.
Cuando Él fue tentado, ¿cuál fue su arma contra el enemigo? La palabra de Dios. Así dice, así está escrito. El poder de la palabra de Dios es capaz de preservar a la iglesia debido a la venida de los lobos en la iglesia. Pablo dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. En un sentido, la palabra de Dios es una de las maneras en que Dios actúa para con nosotros como Padre. Ejerce su cuidado y autoridad paternal a través de su palabra. Un padre terrenal instruye, enseña a sus hijos en las cosas de Dios, en la justicia. Expone sus pecados y les muestra las consecuencias que su pecado tiene. Los cuida y los preserva. En un sentido, nuestro Padre Celestial hace todas esas cosas a través del Espíritu en su palabra. Un creyente sin la palabra es como un hijo que se ha ido de la casa lejos de la instrucción y protección de sus padres. Pero viviendo bajo y en la palabra, tenemos la guía, su instrucción, su corrección y su protección. La Biblia tiene este poder no por ser la palabra vieja y muerta de Dios a generaciones pasadas, sino porque es a través de su Espíritu, sigue hablándonos, encontrándose con nosotros y guiándonos y cuidándonos a través de su palabra. ¡Qué glorioso! En un sentido nos encontramos en la presencia de nuestro Padre al exponernos a la palabra de Dios. Ahí nuestro Padre nos cuida, nos preserva, nos alienta, nos instruye en la justicia, nos corrige de nuestros pecados y nos hace partícipes de su comunión y su felicidad. Entonces, esos son los primeros dos medios que podemos considerar: la oración y la meditación. Y son principalmente medios privados, algo que Dios nos ha dado para todo cristiano, que puedo disfrutar en mi casa, a solas, o también con otros cristianos. Pero esto vamos a ver ahora en esta segunda parte.